Bueno, arrancamos entonces hoy el primer encuentro de esta segunda edición del curso de Diseño de la Enseñanza en Ambientes Virtuales Tecnopedagógicos. Gracias por sumar todos y todas las profes que están acá en este horario raro que elegimos, pero bueno, aclaramos que después vamos a dejar disponible la grabación en el aula virtual para quienes quieran terminar de mirar o repasar o no se hayan podido sumar en este horario. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Les compartimos que estamos viendo que para el año que viene, Natividad ha tomado el mando de compartir pantalla. Estamos tratando de ver que este curso, con un complemento más de fundamentos y quizás con algún trabajo más asociado a posgrado, pueda ser acreditado en las carreras de formación, en cualquier carrera de formación docente que estén haciendo de posgrado, pero sino que también se acredite como posgrado. O sea que desde algún lugar la idea es, luego de este año, complementar el abordaje y queríamos como hacer explícito esto, ¿no? Este curso está pensado fundamentalmente para el desarrollo del oficio docente. Está directamente relacionado con ese aspecto, ¿no? Este oficio de nuestra docencia que tiene que ver con configurar prácticas o diseñar prácticas que se inscriben, y lo que antes decíamos solo para educación a distancia, hoy es apropiado mirarlo para todo el ambiente educativo en el que inscribimos nuestras prácticas de la enseñanza. Y con esa gran perspectiva armamos este curso que mira desde dos lugares. Mira el diseño de las prácticas de la enseñanza, donde el campo que aporta para mirar esto es el de la pedagogía y en particular el de la didáctica, pero que se cruza con las dimensiones tecnocomunicacionales que hacen a la materialidad de nuestras prácticas, ¿no? Esto que es una línea que fuertemente se trabajaba cuando uno optaba o encarnaba un proyecto diseñado y pensado para que se desarrolle en el marco de una política curricular que uno podía denominarla educación a distancia. El tema es que hoy la educación a distancia como tal es es un concepto que hay que volver a resignificar, ¿no? Porque lo que se ha transformado en términos de la enseñanza es todo nuestro escenario, nuestro contexto y el modo de establecer las relaciones pedagógicas. ¿Sí? Algo como muy simple, lo comentaba esta mañana en otra charla que ayer que estaba como leyendo, ayer domingo a la noche terminando de armar un poco cómo venía el día de hoy, que había varias puertas que se abrían, uno se encuentra como releyendo eh, miradas o faros para pensar nuestro oficio hoy, post pandemia, desde un lugar donde las tecnologías no son un mero instrumento de representación, y aquí va la primera parada fuerte que hacemos, sino donde empezamos a pensar la noción de mediación tecnológica. Pensar la noción de mediación tecnológica nos hace mirarlas desde un lugar diferente a aprender cuál es su forma para ver cómo la uso, y la idea de mediación la traemos de los estudios socioculturales que en Latinoamérica el representante que traemos a nuestras charlas y que ustedes van a leer y que le vamos a ofrecer como mirada, eh, es Jesús Martín Barbero, y él trabaja esta idea de mediación cultural para tratar de interpretar los procesos de significación que hay entre la comunidad y los medios. ¿Sí? Sus estudios vienen de analizar cómo interpretaba un pueblo los panfletos para una elección política, y de ahí trae esta idea de mediación, pensar lo que sucede entre la tecnología y las prácticas que estamos diseñando. Para pensar este hay como algunas aperturas que para eso nosotros, ustedes vieron que el curso tiene un formato tradicional, si se quiere, ¿no? Hay un par de encuentros presenciales, en este caso, que vamos a hacer, que son de reconstrucción de perspectivas, de reconstrucción de miradas, de posicionamiento, ¿sí? Que si
Si uno lo podría pensar de otras maneras, esto se podría hacer en base a videos audiovisuales, videos de otros exponentes, con materiales preparados específicamente para eso. Pero en términos de un curso de capacitación y de concentrarnos en nuestro oficio, es decir, nuestra manera de hacer las cosas, gestionamos o diseñamos un modelo quizás más tradicional, que tiene que ver con un encuentro sincrónico para analizar estos posicionamientos, perspectivas y estas miradas, y un trabajo asincrónico, que es lo que va teniendo todo el curso para el punto de profundización y el punto del hacer. ¿Sí? Entonces aquí vamos como con dos líneas. ¿Desde dónde estamos pensando este curso? ¿De dónde hablamos de diseños de experiencia? Fíjense que no hicimos diseños de materiales educativos, ¿no? Propusimos este curso desde una mirada que es completamente distinta. Es pensar desde dónde diseñamos lo que esperamos que suceda. Y en ese lugar, cómo se ubica la tecnología en términos de mediación y no de resultado, no de producto. Que por ahí, en términos de materialidades culturales, es la tradición que todos traemos. Crear materiales educativos, hacer ebooks, hacer trabajos prácticos, armar el video, ¿no? Donde nos ponemos en productores y pensamos como en segunda instancia lo que sucede con ellos, ¿no? Entonces, la idea de diseño de experiencia nos hace concentrar en el oficio docente, en tanto y en cuanto vamos como definiendo cómo entendemos que va a suceder este proceso de enseñanza y aprendizaje, que es para lo que nos concentramos. De ahí esta idea de ambientes tecnopedagógicos. Segunda perspectiva, la idea de hablar de ambientes tecnopedagógicos y desde dónde pensamos ahí las plataformas tecnológicas que hacen a esos ambientes tecnopedagógicos. Entendiendo que el ambiente es lo que nos hace converger las prácticas. El ambiente, ojo, no el entorno virtual del centro de telemática, no el entorno virtual de la facultad, no el ambiente es esa convergencia entre ciertas objetivaciones digitales, analógicas, tecnológicas, y también los modos de establecer los relacionamientos. ¿Cómo nos relacionamos en términos de? ¿Por qué le pusimos tecnopedagógico? Porque nos relacionamos buscando los mejores desarrollos y sentidos para el proceso de enseñar y aprender. No nos reunimos a pensar el diseño de experiencia para un medio de comunicación, donde empiezan a jugar otros conceptos, la audiencia, el quién mira más qué cosa, ¿sí? Donde hay una idea de consumidor de ciertos productos. Ahora, también sabemos que todo eso genera cierta experiencia en el otro, ¿no? Vamos a recortarnos, vamos a posicionar en términos de los sentidos pedagógicos. ¿Qué es esto? Darle vida a los procesos de enseñar y aprender. Y desde ese lugar, los recortes no tienen nada que ver con los recortes que uno puede hacer cuando produce para, no sé, un noticiero, o lo que produce para una serie, o si la narrativa que está construyendo es la cinematográfica. Sí podemos aprender de ese tipo de mediación de los medios de comunicación, de la mediación de los medios de comunicación, para ver cómo nosotros diseñamos nuestras experiencias, diseñamos lo que esperamos que suceda. En ese plano, las plataformas nos generan cierto, a mí me gusta llamarlo escritorio de trabajo, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo un poco. Cómo miramos las posibilidades de las tecnologías y lo vamos a abrir. Esto lo vamos a trabajar en el segundo encuentro, inclusive, que lo van a trabajar las colegas, vamos a trabajar, nosotros somos un equipo donde, bueno, hay docentes que están un poco más a cargo de la tutoría, algunos diseñamos, algunos trabajamos algunas perspectivas, pero también empezar a mirar las tecnologías desde tres aspectos. Por un lado, su forma, o sea, ¿qué nos traen las tecnologías como forma? Es una tecnología que es una plataforma de la conectividad, es una tecnología que me permite producir un recurso, es una tecnología que me permite trabajar con audiovisuales. La forma, ¿cuál es su forma, sus posibilidades y también sus limitaciones? Una manera de ver. Para repensar el diseño de la experiencia en términos de la mediación tecnológica, hay una segunda entrada de esa tecnología, que tiene que ver con cuál es la función que le voy a dar.
¿Cuál es la función que le voy a dar? Y la tercera es pensar la apropiación de esa tecnología situada en el diseño de una experiencia. ¿Qué tipo de apropiación? Y nosotros lo vamos a adjetivar fuertemente. Pedagógica. Queremos darle a esa decisión sobre la tecnología que hemos tomado. ¿Sí? A veces son decisiones que no las tomamos solos, por eso nosotros en este curso los vamos a hacer ensayar con sus propias prácticas de la enseñanza mediadas por entornos virtuales o pensadas en un escenario de pura presencialidad. Para otro curso, ¿qué es hoy la presencialidad y la virtualidad, ¿no? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy lo híbrido? ¿Qué quiere decir lo híbrido? Lo híbrido es lo emergente de algo. Bueno, ¿qué nos aparece y qué no nos aparece? La idea es que tengamos algunos elementos para seguir construyendo ese escenario que se viene como bien complejo, ¿no? Entonces, la primera perspectiva que les queríamos compartir es esta idea de por qué estamos hablando de diseños de experiencia y no diseños de materiales o diseño de entornos o diseños de audio. Entendemos que cada una de estas componentes hacen a esa experiencia pedagógica que quiero que se provoque. ¿Sí? Después vamos a empezar a ver cuáles son también las limitantes estructurales, las limitantes del contexto, hay limitantes tecnológicas, por supuesto, las limitantes culturales, que a veces nos olvidamos de eso, y también las posibilidades y limitaciones de nuestras propias decisiones. A veces tenemos ideas maravillosas, pero que se dan de patadas con el grupo que nos tocó. Tenemos una actividad maravillosa diseñada diacrónica en el tiempo con 700 estudiantes y no podemos hacer seguimiento de lo que va pasando con eso. Digamos, hay mucho para mirar cuando uno empieza a pensar la idea de diseño de experiencia y no el diseño de objeto de aprendizaje, que es una línea que está muy instalada y que tiene que ver más con un discurso tecnocrático, como diseño un objeto de aprendizaje, ¿no? Eso como que lo atomiza. La segunda perspectiva, la idea de mediación tecnológica y no de mera tecnología sinónimo de herramienta que uso y me olvido, ¿no? Con toda la gran incidencia que tiene esta dimensión de la mediación. Y tercero, pensar que en los ambientes que inscriben nuestras prácticas, por eso nosotros hablamos de ambientes educativos virtuales en términos de que son ambientes que inscriben nuestras prácticas. Ahora, estas prácticas están inscritas en un contexto que, y más post pandemia, es mixto, siempre en realidad fue mixto. Hay una frase con la que uno por ahí discute bastante, decir, bueno, ahora que apareció la virtualidad, yo no sé si apareció, se generalizó la mirada de la idea de lo virtual. Nosotros trabajamos con 3 niveles de como perspectivas que nos ayudan a pensar. La idea de ambiente transmedia, ambiente que inscribe nuestras prácticas, que se construyen a través de la convergencia de múltiples, ojo, no tecnología, de múltiples lenguajes. Lenguajes que implican lecturas, lenguajes que implican construcciones, lenguajes que implican interacción, ¿no? Entonces ahí aparece una idea fuerte, que es la idea de ambiente transmedia, entendiendo que el ambiente es el contexto que inscribe ciertas prácticas de la enseñanza, ¿sí? La segunda perspectiva que para nosotros es nodal, y esto que uno por ahí lo trabaja en 10 minutos son, hoy a la mañana decíamos, sí, bueno, pero esta síntesis es un capítulo de una tesis de alguien, ¿está? Entonces la idea de lo virtual que traemos hoy vuelve a ser la idea de Pierre Levy, una noción construida, que es un libro que al que le interesa es riquísimo, potente, se llama ¿Qué es lo virtual? Yo no me acuerdo, chicas, si lo habíamos puesto como lectura para el que le interese, no me acuerdo si estaba o no estaba, ¿no? Pero bueno, le podemos dejar ahí algún link. Además, Pierre Levy sigue produciendo y está su blog online en términos de construcción de conocimiento, pero lo principal de la perspectiva de Pierre Levy que nos interesa volver a traer es pensar la virtualidad como proceso. A ver si por ahí nos podemos sacar la cascarita de la videoconferencitis como virtualidad. Él lo enuncia simple y potentemente. Él dice, lo virtual es aquello que sucede, y por supuesto todas las visiones que les traemos vienen de bagaje antropológico.
es mirar las prácticas situadas. ¿Sí? Lo que no podemos seguir mirando las prácticas como que toda la mediación tecnológica no nos estuviese reconfigurando, como que no interpretamos diferente, como que no nos hace resignificar estas cuestiones. Pierre Levy ya en los 90 dice, tenemos que pensar lo virtual como aquel proceso que se da en un espacio y tiempo diferente. Hoy nos parece como una perspectiva, bueno, sí, súper trillada. Volvámosla a pensar en cada decisión didáctica que tomamos. Voy a tomar Lilita, si me dejas. Lilita, ¿está o se desconecta? Ando por ahí. Lilita me decía, ¿puedo tomar el ejemplo que te quitó el sueño el otro día? Se lo grabamos, le contamos todo y no lo ven y no lo hacen. ¿Sí? Ahí ya Lilita tiene una pista para retrabajar. ¿Qué ubicuidad tiene lo grabado en un proceso de aprendizaje? ¿Qué ubicuidad pedagógica tiene lo grabado? Que es más, nosotros estamos militando que no es necesario grabar las clases. Pero bueno, está esto que nos instaló la videoconferencia, que todo lo que sucede se puede grabar y vos después lo tenés que escuchar. Bueno, listo. Vamos con esa demanda. Después está, ¿qué es lo del encuentro sincrónico que nos interesa vivir, que no lo vivo cuando lo veo como grabado? ¿No? Fíjense cómo cambia la perspectiva en pensar la experiencia que pensar el objeto, ¿no? Virtualidad es pensar que un proceso sucede en un espacio y tiempo diferente. ¿Diferente a qué? A la categoría tradicional que tenemos, y ahí sí lo recortamos. En el currículum, el tiempo y el espacio estaban fuertísimamente arraigados a la dimensión curricular, al punto que nosotros tenemos las carreras son presenciales o son virtuales. Hoy es una categoría curricular política. ¿Qué implica? Que si yo digo que algo va a ser a distancia, la concibo desde el vamos totalmente a distancia. Diseño para una persona que no vamos a tener una situación sincrónica, orgánica, recintual, que serían todas las características de la educación presencial. Ahora, y esto no es nuevo, somos todos profes que tenemos unos tiempos dando vueltas por este mundo. Lo que nosotros enseñamos, ¿se aprende in situ y en el momento que estamos enseñando? ¿Sí o no? Somos re pocos. En este podemos charlar mucho más que en el otro, que éramos como 400 por videoconferencia. ¿Qué les parece? ¿Todo se aprende siempre donde pensamos que se aprende? ¿Se enseña donde pensamos que se enseña? No. 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 ¿No? Cristian. Cristina levantó la mano. Cristina, perdón, que tenés levantada la mano, ¿querés compartir algo? Sí. No, eso, que no, que por ahí... Ah, que no, bien. Que no. Se ayuda a comprender quizás mejor el tema, pero luego hay que seguir trabajando para poder realmente aprenderlo. Exactamente. Ahí nosotros cuando empezamos a charlar esto, de hecho, Pierre Levy después tiene otro libro que se llama Cibercultura, donde él analiza sociales, psicológicos a través de la mediación tecnológica digital. Dice, bueno, hay un algo acá que también está haciendo que pensemos todo distinto, y en la idea de virtualidad, la tecnología y la mediación que ella provoca también produce un aceleramiento de ciertas cosas que no podemos desconocer. Pero si uno lo trabaja en términos así como súper puros, cualquier proceso de aprendizaje siempre ha sido virtual. Siempre es algo en potencia. Pierre Levy dice, lo virtual es algo que esperamos que suceda en potencia. Un graduado es un profesional virtual, ¿sí? Lo que pasa es que, sobre todo en términos educativos, tenemos pensado lo virtual a la mediación tecnológica por conectividad. Que sí creo, me hago cargo de lo que digo, fue lo peor que nos dejó la pandemia. Pensar que la disponibilidad de la videoconferencia es pensar en términos de la virtualidad. Y ahí entramos con una caracterización que por ahí nos ayuda a pensar. Hay podríamos establecer como dos planos para mirar lo que sucede por la virtualidad, porque no podemos desconocer que lo que nos pasó a todo el ambiente educativo, bueno, a toda la humanidad, pero sobre todo al sistema educativo, es que atravesamos un laboratorio sociotécnico inmenso después de la pandemia. No quedó nivel del sistema educativo
aula, profesor, estudiante que por una razón u otra estuvo interpelado por esta situación, ¿sí? Entonces hemos asociado a la idea de virtualidad la idea de continuidad pedagógica, la idea al menos está el vínculo, y la peor para mi gusto, y la más fuerte, es virtualidad sinónimo de videoconferencia, o sea, sinónimo de encuentro sincrónico en presencia, si se quiere, ¿no? Y le quita de alguna manera pensar el proceso, pensar que, y vamos a la enseñanza, pensar que lo que uno diseña en la experiencia es algo en potencia. Inclusive para algunos puede haberle no haberles dejado nada, ¿sí? Y lo resignifican cuando van a trabajar o cuando tienen que negociar con una empresa para entrar a la empresa o cuando tienen que escribir con un currículum. O sea, esa idea de virtualidad es muy fuerte. Y para pensarla en términos de la perspectiva del diseño es clave. Porque lo que estamos diseñando prácticamente hasta excedería a un cuatrimestre o a una materia nueva. También nos resignifica lo que entendemos que el estudiante hace en las horas que decimos que las cosas suceden, ¿no? Si lo atravesamos por la virtualidad, también nos ayuda a tomar decisiones. Un ejemplo que los que me han escuchado lo digo, no es ninguna novedad. Un profesor antes de la pandemia nos dice, no, yo estoy chocho ahora que uso los entornos virtuales. No sabes, tengo más de 170 artículos para que el estudiante aprenda. Ah, bárbaro, 170 artículos. ¿Tu materia de cuánto es? No, es cuatrimestral. ¿Cuántas horas tiene? 30 horas. Ajá, o sea, 30 horas, 170 artículos. O sea que vos entendés que en una hora de todas esas 30 está no solo leyendo, sino comprendiendo y haciendo uso reflexivo de su lectura de 6 artículos por día. Ah, me dijo, no, claro, no, ¿sí? La idea de virtualidad como proceso nos va a ayudar a la educación mediada en tanto y en cuanto nosotros podamos diseñar una experiencia que capture estas ideas. Hay algunos pedagogos que andan dando vueltas con una idea se llama el currículum minimalista. ¿Qué es el currículum minimalista? Poder seleccionar qué es lo relevante y qué está cayendo en el costado acumulativo del currículum, ¿no? Los programas. Al punto, para mí, esa pequeña idea a mí me ayuda a ilustrar cuáles son los espacios de bibliografía relevantes para una materia y cuáles uno se los cita, pero como esto de qué es lo virtual, por si alguno quiere seguir pensando para ese lado, ¿no? Entonces, segunda gran perspectiva es pensar que la virtualidad como concepto, como perspectiva, me tiene que ayudar a pensar y a despegar esas cuestiones tan arraigadas que uno tiene cuando piensa la enseñanza. Si uno lo mira sutilmente, les va, en principio, a cambiar hasta esos lugares de exposición. Uno puede dar clases exponiendo, puede dar clases explicando y puede dar clases construyendo, ¿no? Son 3 maneras de pensar la videoconferencia. Simple. Hoy es explicativa, ¿no? Si hubiésemos hecho alguna cuestión más ensayística, más reconstructiva, más de trabajo en equipo, tendría un costado más de reconstrucción, de producción. Pero piensen si nuestras videoconferencias grabadas, nuestro video, no son muchas exposiciones. Exposiciones, ¿sí? Expongo una temática. ¿Son buenos o malos materiales educativos digitales? Solo me lo puede decir la propuesta de enseñanza. Solo me lo puede decir la propuesta de enseñanza. Muchas veces nos ayuda a decir, bueno, esta perspectiva, ambiente transmedia, proceso virtual y prácticas hibridadas, que son las 3 cosas que les queremos compartir en general, podría ser un video donde uno exponga desde dónde las construyó y haga otra cosa después con esos conceptos, cómo esto lo veo en mi propia aula, en mi práctica de la enseñanza, cómo se reconstruyó, ¿sí? Está mal o está bien, y es un video que expone, ¿sí? Eso también nos ayudaría a pensar qué sentido tienen clases de 4 horas expositivas, o si como profesores no tenemos que hacer muy buenos guiones de ciertas perspectivas que queremos compartir que podrían estar grabadas. Y lo que hago en el sincrónico es otra cosa, ¿sí? Pensar cómo juega la mediación tecnológica, pensar la virtualidad en términos de proceso y no de mediación, ¿sí?
en proceso. ¿Qué proceso quiero que se dispare? Y la tercera línea que por ahí compartimos como perspectiva para pensar la enseñanza, que es re difícil, porque hoy en día, si uno mira la educación superior, está invadida yo digo, de nombres de fantasía, bien, y está muy bien que tengamos nombres de fantasía, pero lo que nos está mostrando es la diversidad de gramáticas que hay en educación superior. Educación digital, educación bimodal, educación mixta, educación híbrida, educación, ¿cómo es, chicas? Mezclada. La de clase invertida. O sea, empezamos a tratar de encontrar una forma de representación a estas prácticas que van siendo combinadas, que se van mezclando, que van encontrando potencias de pensar los procesos pedagógicos virtualizados. Ahora vuelvo con una cosa. Los procesos pedagógicos virtualizados y aquellas buenas prácticas que suceden en recintos sincrónicos orgánicos. ¿Está? Porque parece que es más, hoy, yo no sé cuál es hoy ya la definición, ¿sí? No sirven como etiquetas para organizar las instituciones, ¿no? Sabemos que si algo es a distancia tengo que preparar un montón de cosas, y si algo es presencial tengo que preparar un montón de aulas, recintuales, ordenar de día, etcétera, etcétera. Pero eso hay que ponerle contenido, ¿no? ¿Qué es? Esta mañana decíamos, los estudiantes dicen, pucha, no puedo estar en el sincrónico. Es deber nuestro entender qué le da el sincrónico, no importa si es por videoconferencia o por presencialidad, qué hace que ellos quieran estar. ¿Qué hace que ellos quieran estar? Viviendo ese momento, ¿no? Y empezaremos a dejar, no, sí estoy porque me toman por regularidad. No, sí estoy, o sí estoy porque la explicación me deja abiertas 28 pistas para que yo después pueda entrarle a la materia desde otro lugar, ¿no? ¿Cuánto sabemos de por qué quieren estar y cuánto sabemos de por qué no quieren estar y les da lo mismo que le grabemos o que no se lo mandemos o que le demos el texto en puro para leer, ¿sí? Las prácticas hibridadas, que también Barbero ya hace como 6 años escribió un texto que dice, ¿qué es esto de la hibridación? Cuando uno lo mira desde los estudios antropológicos, habla de una práctica que emerge, no que se pegotea, que emerge. ¿Sí? Yo creo que hoy, inclusive, no sé si bueno, todos conocen, pero a nivel nacional hay ciertas derogaciones presupuestarias que hablan, ahora tenemos que armar aulas híbridas. ¿Y qué contiene ese presupuesto para las aulas híbridas? Plata para tecnología en las aulas. Bien, pensemos qué prácticas van a suceder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el profesor vaya a dar clase al aula y los alumnos estén todos afuera? ¿Que la mitad esté adentro y la mitad esté afuera? Si tengo la mitad dentro y la mitad conectada online, ¿qué hago yo? ¿Le hablo a la cámara o tengo una cámara que me filma y estoy tipo en un estudio de televisión? Entonces tendré que también aprender otros lenguajes, ¿sí? No es lo mismo trabajar como algunos estamos a la mitad en la oficina, a la mitad en la casa, los estudiantes por ahí dando vueltas. ¿Sí? Entonces la práctica de hibridación es una práctica que emerge y que transcodifica código de las buenas prácticas, esperemos, ¿no? No como ahora que heredamos las videoconferencias del ámbito empresarial y ahora no sabemos qué hacer con ellas. Gustavo, tenés por ahí la mano levantada. Es gente tipo taller, ¿eh? El que quiere pregunta, reflexiona, no comparte, sí comparte. Gustavo, dale. Una consulta respecto a lo que planteaba recién de que eran los alumnos de los sincrónicos. ¿Qué espacio a tu criterio tiene la relación personal, digamos, ¿no? Sobre todo en estudiantes ingresantes, digo, hasta la necesidad de tomar contacto directo? Ahí hay, esa es una... De la pedagogía como acto de amor, ¿no? Ya que ayer fue el aniversario, pero más o menos, digamos. No, yo más que el acto de amor y de la contención emocional tipo psicopedagoga terapéutica de los 80, 90, que tenían esta línea de acompañar. Yo, a ver, tengo, y esto es una posición construida como desde varios lugares. Primero que tengo una cosa muy clara, que la visión de cómo le des vida a un currículum es clave. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre digo, si vos pensás bien la educación a distancia,
estás pensando en un sujeto que no vas a ver nunca, pero vas a ayudarlo a construir su identidad universitaria, su cultura académica, ¿sí? No lo vas a dejar tirado a un horario de videoconferencia. Acá se va mostrando lo que entiendo de lo híbrido en relación a la videoconferencia. Fuera de los acompañamientos y de la cuestión de nada, más de afectiva, creo que es una obligación nuestra distinguir la construcción de la cultura universitaria, la cultura ciudadana universitaria en términos de la formación académica, y que entiendo que es un proceso que tenemos que acompañar ahí sí en la mixtura, ¿sí? Porque hay ciertas prácticas culturales que tienen que ver con los encuentros, y yo le digo los encuentros sociotécnicos, o sea, con la configuración. Y ahí hay un autor que justo ayer también anduve con ese autor, pero Bruno Latour habla del actor red, y cómo funciona, él habla de reensamblar lo social, y cómo la mediación tecnológica, en algunos casos la potencia, en otros la limita, y cuáles son las decisiones sobre esa mediación tecnológica. Yo sí estoy convencida, pero no en términos de acompañar para que no se sienta solo, sino convencida de que hay una línea que tiene que ver con la construcción identitaria. Por eso soy cero tecnología digital para los niveles iniciales de la escuela, del jardín de infantes o de los primeros grados de escolarización. Ojo, del aparato adentro del aula, no de la dimensión de la cultura digital, no de que no hay que enseñar robótica, al contrario. Lo que pasa es que uno puede enseñar y formar sin el aparato metido en el aula, ¿sí? Porque ahora parece que si no tenemos aparato, no nada. En universitario, si no tenemos conectividad, no nada, pero porque no puede suceder lo que sucede. En términos de los estudiantes, lo que sí estoy convencida que tenemos que generar es comunidad de práctica. Hay un autor que se llama Wender, que habla de los aprendizajes sociales, ¿sí? Pero es una cuestión totalmente diferente al acompañamiento para que no se sienta solo y que no le dé angustia no ir a la universidad. Es otra dimensión que tiene que ver con los aprendizajes sociales en términos de comunidad de práctica. Una comunidad que aprende haciendo. Y creo que no es un problema de la tecnología. Realmente creo que los docentes y las gestiones necesitamos de esa mixtura, sobre todo en los primeros ciclos de la universidad. El tema es que en general las discusiones nos vamos a los extremos. No, ahora están todos con los celulares. Pregunten de 100 estudiantes, ¿cuántos estudiantes se bancan una videoconferencia de 4 horas? Ni yo. O sea, tenés que estar haciendo un doctorado y tener un seminario entre 12 especialistas para que des 4 horas de videoconferencia explicativa. ¿Está? Entonces, en términos de ese diálogo, lo veo desde ahí. Lo otro no ayuda en ninguno de los lugares, ni todo digital, ni todo en contexto, ¿no? Después esas son otras problemáticas. Y creo que también el diseño de esa experiencia de construir es compleja. Entonces tenés que trabajar mucho con eso. Bueno, muchos ya nos conocen. Nosotros hace 20 años que trabajamos en educación a distancia, y el desafío más grande de todos es que el otro, la otra, se sienta universitario. Y eso no hay repositorio de contenidos, y nosotros lo que hemos encontrado es que cuando realmente lo diseñás, lo concebís, se logra, mediado o no mediado, pero es un trabajo inmenso, es un trabajo inmenso. Es un desafío. Yo digo, por nuestra cultura, yo si tuviese que sugerir a alguien, iría a espacios mixtos. Como digo esto, las estructuras más difíciles de modificar son las estructuras y las miradas, las visiones organizacionales, ¿sí? Porque tenemos la terrible tendencia, o es virtual o es presencial. Y si encontramos que la presencialidad tiene otra forma, y que lo potente del primer año no es encontrarnos todos los días 8 horas en la institución, sino encontrarnos los martes y jueves para hacer talleres de reconstrucción intensivos, no importa para qué carrera, digamos, tenemos que romper. Mientras que no rompamos con esas ideas terribles de educación a distancia, todo
digital, virtual y presencial todo adentro del edificio, en el horario de la grilla horaria, no va a haber hibridez por más tecnología que tengamos en las instituciones, porque justamente es tomar desde los dos lugares. Sí creo que, por ejemplo, una de las cuestiones potentes que dejó la pandemia es ver cómo recuperamos alumnos de los últimos ciclos. Es lo que nos está pasando a todas las universidades. Estuve en un foro la semana pasada de la red que estamos en el CIN, de los que estamos mirando estos temas, y la marca es que los ciclos superiores recuperaron un montón de estudiantes, ¿sí? Porque dejó de ser el lugar que tengo que ir 8 horas, porque ya estoy trabajando, porque profesionalmente el 50% de las carreras los estudiantes empiezan a trabajar, y esta idea de virtualidad los ayudó a recuperarse. Entonces, digamos, esa es una buena. Bueno, estudiemos qué estuvo pasando ahí para ver cómo vamos con otro, ¿sí? Pero bueno, con este ejemplo, fíjense cómo mirar cuál es el lugar que tienen las mediaciones digitales objetivadas en recursos. Cuando yo digo esto es, o una videoconferencia, o un aula virtual, o un video, o un paper, o lo que sea. Pensar desde el lugar de las interacciones, que es lo que trae Gustavo, ¿no? ¿Qué pasa con las interacciones? Si proyecto en términos de hibridez, ¿sí? Ya me rompe el virtual o presencial, sino bueno, veo qué sucede también en el medio de... Y darle el lugar el espacio a los procesos, que eso nos trae la idea de virtualidad. Hoy empecé queriéndoles decir eso, que nosotros estamos como diciendo, bueno, hoy encima categorizamos la virtualidad. Nos llamamos virtualidad de contingencia a todo lo que salió el año pasado para mantener el vínculo pedagógico de contingencia. Y virtualidad diseñada cuando puedo pensar en las cosas que quiero que sucedan. Entonces, este año, lo que está en contingencia es la presencialidad, porque ahora ya no sabemos qué queremos que suceda en ninguno de los dos lugares, porque atravesamos la virtualidad pura, la sincronía por videoconferencia pura, y lo que sí nos está mostrando la videoconferencia o ese traslado de las prácticas es lo que pasa con las prácticas, que es otro ABC de la educación a distancia. Cuando uno piensa en diseñar las prácticas de la enseñanza en términos de la educación a distancia, inevitablemente revisás tus prácticas. Lo que nos está pasando ahora es que también tenemos hay una frase que me gusta mucho de Scolari, y es un texto que él tiene, que él dice, él habla de la convergencia tecnológica, ¿sí? Por tecnología, hoy podemos estar todos acá, estamos distribuidos, por más que es un lunes, un horario, nos hicimos un ratito, pero hay una divergencia comunicacional que tenemos que atender. Por eso no nos funciona, por eso no importa los que tienen la cámara apagada acá, no se preocupen, somos poquito. Porque hay una divergencia del modo de comunicación en esa convergencia tecnológica, ¿no? No es lo mismo comunicarnos en un aula presencial sincrónica, comunicarnos por videoconferencia, por más que los docentes parece que hacemos lo mismo. Esa es la perspectiva que hoy queríamos compartirles como para entrar al curso. ¿Desde dónde miramos estas dimensiones, ¿no? Y en todo ese escenario ubicamos el espacio del aula virtual, pero como uno de los lugares que inscriben nuestras prácticas. El gran desafío para los docentes universitarios es pensar la mixtura, todavía no es hibridez, es una mixtura. Cuando nosotros podamos identificar esos procesos y enriquecerlos de esos diseños que tiene toda su complejidad, porque nos pone a los docentes a mirar, es más, algunos estamos entrando, a nadie le gusta decir, pero están entrando a la perspectiva didáctica después de la videoconferencia. Sí, aunque esto que nos preocupa son los temas, las preocupaciones que el campo de la didáctica nos ayuda a mirar, pero a veces uno no se hace un curso de didáctica, ¿no? Bueno, no importa. Viene bien el haber atravesado todo este laboratorio para ver, bueno, qué tipo de reflexiones puedo hacer sobre mis prácticas para que sean mejores, potentes, enriquecidas, ¿sí? Entonces, ese es el lugar que le damos y vamos a ensayar en el aula virtual, porque lo otro que tiene la mediación tecnológica es que nos permite representar. Aunque no se visualice en un objeto, la narrativa, que es como, a ver, no quiero poner esta palabra instrumento, pero la narrativa es la que da forma, nosotros decimos, la narrativa es performativa de nuestras prácticas de la enseñanza. Nuestra narrativa
oral, nuestra narrativa mediada, da forma a las prácticas de la enseñanza. ¿Sí? Esto es como un concepto recontra fuerte, pero es muy importante pensarlo. Piensen hasta con las micronarrativas. ¿Qué pasa con una clase? La clase, pensaba cuando daba la clase. ¿Qué pasaba con eso y qué pasa cuando esa clase está mediada por una videoconferencia? ¿Es lo mismo? A lo mejor sí, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, a lo mejor pasan cosas diferentes, a lo mejor se generan otros procesos, ¿sí? Entonces, la narrativa es performativa de nuestras prácticas de enseñanza. La narrativa se compone por un montón de elementos. La oralidad clásica o la oralidad mediada por videoconferencia también como parte de eso, ¿sí? Esperen que quiero compartirles. Vamos por ahí, ¿quieren compartir algo, decir algo, traer un ejemplo, algo que les dejó pensando? Un comentario quisiera hacer. Sí, cómo no. En esto que vos decías, ¿no? Que esta exigencia que tuvimos el año pasado y la necesidad de adaptarnos a las exigencias tecnológicas, por lo menos en mi cátedra, nos llevó a revisar toda la bibliografía. Exacto, sí. Y a reducir enormemente la bibliografía y a precisar mejor qué es lo que queríamos sacar de esa bibliografía. Bueno, y después hay una cosa que a mí me parece que es importante, que vos mencionabas y que posiblemente esté en alguna de las cosas que tengamos para leer, que es el tema cultural. Es decir, yo estoy pensando siempre en alumnos de primer año, ¿no? Porque mi experiencia es con alumnos de primer año y con alumnos de quinto, en carreras que no son de ciencias naturales ni de ciencias formales, es decir, ciencias sociales, donde hay una condicionante grande que es el problema de la teoría y de bueno, cómo lidiar con la teoría cuando no se maneja el propio idioma. Ese no es un problema secundario, un problema muy importante. Nuestros chicos no son chicos y chicas acostumbrados a recurrir a una enciclopedia o a un diccionario, simplemente no entienden una palabra, pasan de largo y listo. Y esto nos trae mucho problema, muchísimos problemas en las cuestiones teóricas, pero me refiero a lo cultural. Los estudiantes, por lo menos en abogacía y también nos pasa en ciencia política, tienen una tendencia a creer que el discurso del docente es muy importante. Y entonces uno tiene la dificultad de que, bueno, primero que no se crean eso, ¿no? Primero que no se crean eso, no somos tan importantes. Pero ellos están acostumbrados a la reproducción. Entonces es muy difícil poder romper esa cultura de la recepción. Mucho menos, totalmente. Mucho más difícil en el ámbito virtual de la teleconferencia o la videoconferencia o lo que fuera. Eso peor todavía. Sí, tal cual. Yo creo que yo pienso esto de la virtualidad como herramientas posibles para poder romper con eso, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, ese es este comentario. Sí, a ver, son toda la línea en términos de didáctica de los estudios de la recepción o no, o de la construcción. O sea, si sobre todo la universidad es un espacio de reproducción y de acumulación de saberes o es un espacio de construcción, eso te cambia la perspectiva de cómo estás enseñando. Pero fíjense el ejemplo que trae Lilita. Lilita dice, nos pusimos a revisar la bibliografía. ¿Por qué? Porque no digo que sea la primera vez, pero empezamos a revisar en términos de la enseñanza y aprendizaje y no en relación al currículum formal, que hoy con la cantidad de estándares que tenemos en el currículum universitario ya no sabemos ni qué tenemos que enseñar, ¿no? Entonces ahí empezamos a poder trabajar de otra manera con elementos que son claves para la enseñanza, ¿no? La idea de la recepción me parece que además es un tema lindo para revisar. Yo ahora estoy como también encontrando como otro valor a los espacios en esto de qué le encuentran a los sincrónicos, porque los profes, a ver, por supuesto habrá muchos profes que escupen, tiran
lo mismo que encuentran si lo leen o lo mismo que encuentran en cualquier lugar. Pero hay espacios reflexivos a través de la explicación que son recentradores, que son reconstructivos. Por eso yo hoy empecé con el ejemplo. Esto que yo conté en 25 minutos son construcciones teóricas que vienen de cualquier otro lado y uno las resignificó para pensar el diseño de experiencia pedagógica. ¿Sí? Cada uno en sí mismo podría ser un tramo de una maestría, de un doctorado. ¿Está? Entonces hay algo de esa síntesis, buenas, acá tengo gente dando vuelta en casa, hay algo de esa síntesis que hacen a la construcción de conocimiento del otro, donde le podemos generar ese marco para abrir, que siguen siendo potentes. Que siguen siendo potentes. Y puede ser potenciado por un buen video, puede ser potenciado por una videoconferencia, puede ser potenciado por un espacio en la cantina charlando sobre alguna cosa. Entonces, ahí esa idea de recepción también hay que jugar. Y también hay que jugar con la cultura académica del estudiante, porque es cierto, como vos decís, si son todas espacios de recepción de cosas, y sí, ¿de qué va a aprender? Esa es una mirada como bien antropológica para ver cómo inciden esas prácticas de la enseñanza. Y lo otro es que cambia nuestro marco de pensamiento sobre la enseñanza. Es súper difícil y es súper complejo. Va desde teoría hasta, bueno, ¿qué terminamos haciendo? Si vamos por problemas, si vamos por casos de análisis, si vamos por experimentación, son todas micro decisiones, ¿no? Lo que recuperamos en la pantalla son las problemáticas, ¿no? Las problemáticas que aparecen en las voces de los docentes, ¿no? Frases como llegó para quedarse. Bueno, esperemos que este curso ayude a pensar qué llegó para quedarse, cuándo llegó para quedarse, ¿sí? Que esto es la virtualidad, llegó para quedarse. ¿Cuándo llegó? ¿Qué queremos, qué llegó y qué queremos que quede de eso? Esa es una decisión didáctica. ¿Qué queremos que quede de esto? La segunda línea, que es pensar la virtualidad en términos de perspectiva, que me sirva la virtualidad, tanto la diseñada como la de contingencia, para proyectar lo nuevo. Esa es la idea de diseño. Pensar cómo va a suceder. Después va a suceder todo diferente, ¿no? Uno puede diseñar cómo va a tratar de suceder una cosa, pero cuando inmediatamente se pone en situación de comunidad de práctica, de estudiantes. Cuando estabas hablando de poner en relación con otros colegas y demás ahí. Bueno, no sé, ya volverá la idea. Si alguien la puede continuar, pero bueno. Bueno, nada. Segunda o tercera dimensión es la idea de recomponer los sentidos que le dábamos a la enseñanza, amasar las conceptualizaciones, es interpelar de qué estamos hablando cuando hablamos de transmedia, de qué estamos hablando cuando hablamos de virtual, de qué cuando hablamos de educación a distancia, de currículo, o sea, aprender a problematizar esas conceptualizaciones para que no sean la receta tecnocrática que tenemos que llevar adelante. Digo, independientemente de los contextos, donde las instituciones ofrecen algunas dimensiones, si hay algo potente de las tecnologías digitales es la plasticidad. Y la plasticidad es la que nos deja pensar en las prácticas, ¿sí? Todas estas discusiones en la educación a distancia de los 90 eran discusiones meramente teóricas. ¿Por qué? Porque en los 90 lo máximo que podíamos hacer era, con suerte, contar con un correo electrónico institucional. Entonces, las miradas sobre la educación a distancia y la materialidad que tiene que ver con cómo se representa la cultura estaba muy acotada a la tecnología de época, ¿sí? Era la circulación de cuadernillos y, con suerte, insisto, el correo electrónico institucional. Ni ahí que hoy cada persona, nuestra identidad digital está configurada por 28 usuarios para hacer cosas, ¿no? Entonces, esas conceptualizaciones primarias que teníamos, revisitarlas a través de las prácticas posibles hoy sería como la tercera línea para trabajar, ¿no? Y estas son preguntas que tienen que ver con pensar esta idea de diseño y cómo juega el concepto de interfaz a través de la experiencia, ¿no? Tiene que ver con esta primera puerta de entrada de cómo cambia nuestra perspectiva cuando hablamos de diseñar un objeto didáctico a diseñar una experiencia en términos didácticos.
se nos empieza a dar vuelta todo. Y ahí tomamos, sí, una conceptualización que es de Scolari, que es esta que aparece acá, empezar a pensar que las interfaces que median nuestros vínculos nos ayudan en el modo de pensamiento de los diseños, ¿sí? No mirar la tecnología como el producto al que tengo que llegar, sino con la posibilidad que me da esa tecnología. Y la idea de interfaz no es la interfaz gráfica, la interfaz pantalla, sino, Scolari tiene una frase que dice, la interfaz sintetiza aquello que sucede, es donde sucede la experiencia. Entonces vamos a empezar a mirar, nada, son las cosas que a uno lo apasiona, mirar diferente todo. A hackear para qué sirve un video, para qué estoy colgando la bibliografía, qué cosas le doy en el aula, y si empiezo por un problema y no empiezo por la unidad 1, y si cambio las etiquetas, ¿no? Entonces empiezo a amalgamar esta idea de prácticas con las posibilidades que me dan los ambientes, que es la segunda de las claves que invitamos a trabajar. La amalgama de estas 4 claves esperamos que vayan acompañando lo que es el diseño de esas experiencias, donde empezamos a retomar las perspectivas, a mirar la tecnología desde la mediación y no solamente desde su forma, donde dejamos que fluya ese pensamiento de diseño, y ese pensamiento de diseño va a lo que espero como gran sentido de la enseñanza, o a cómo voy pensando en los momentos en los que sucede esa enseñanza. Y esto hace hasta reconfigurar los modos de trabajo que tenemos en términos de la docencia. Nosotros ahí, cuando hablamos de oficio transmedia, que es una frase que ustedes van a encontrar muy seguido en los escritos o en los textos que les invitamos a leer, cuando hablamos de oficio docente transmedia, de nuevo, no es que adjetivamos que hay muchos medios ahora conectados, sino lo que se nos reconfigura es ese modo de trabajo didáctico. Un modo de trabajo didáctico. Cambia hasta cómo hacemos el seguimiento de estudiantes, hasta cómo provocamos eso que sucede, ¿no? Es el oficio docente transmedia incluye mucho más que diseñar un material educativo. ¿Sí? Entonces, un material educativo, un momento, son como microcomponentes de esa macronarrativa docente que estamos pensando. Esperamos que, digamos, lo que van a ir transitando durante los ejes que vamos a ir planteando en el curso, tienen que ver con eso, con el desarrollo de nuestro oficio, que es eso que se compone de los estudios, de las teorías y de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que podemos retrabajar, lo que podemos diseñar. Si podemos hacer atravesar esta visión, a volver a mirar el aula, a cómo hago mi propuesta de enseñanza, a cómo reconfiguro un video, a cómo reconfiguro la bibliografía, bueno, ya estamos como interpelando esa idea tecnocrática, ¿no? De la didáctica tecnológica, ¿sí? Digamos, ¿esto qué es? Que la tecnología define lo que quiero hacer, ¿no? De ahí aparecen estos modelos de repositorios de archivos, o todos videos tirados y no sabemos qué pasa con los estudiantes. O sea, hay mucho que la visión nos ayuda a repensar, y es lo que queríamos compartirles o recuperar, recentrar en el primer encuentro de hoy, donde lo vamos a ir acompañando. Ustedes van a ir viendo que en cada entrada que van a ir encontrando del curso tienen la otra, que es meternos en la cocina de la plataforma, que nos hace recentrar la práctica, pero que nos lleva a un montón de lugares. Por eso ustedes, cuando vayan transitando el curso, van a ir reconociendo una diversidad de plataformas, ¿sí? No solo la del aula virtual, porque la del aula virtual, Moodle, como es la que venimos trabajando, lo que potencia es la comunicación de la comunidad universitaria. Pero uno, para trabajar formas de tratamiento colaborativo, de representación, de potenciar las expresividades, anda dando vueltas por lo que se denomina la web 2.0, que son aplicaciones que pueden ser conectadas, embebidas con el aula virtual, que me potencian otras prácticas que el aula no necesariamente las tiene, ¿no? Y en esa conectividad de plataformas en la que intentamos trabajar y de la que intentamos aprender para pensar estos escenarios que en algún momento serán híbridos en términos de práctica, no en términos solamente de tecnología, ¿no? Y bueno, entendíamos que esa perspectiva
nos ayuda a atravesar lo más ensayístico que tiene el curso, ¿sí? Que es revisitar sus prácticas, reconfigurarlas, analizar algunas tecnologías, darlas vuelta, ver la misma tecnología que otra potencia le puedo dar, siempre pensando en términos de los procesos, ¿sí? No solamente de la representación de la comunicación audiovisual o de la representación tecnológica de lo que quiero hacer, ¿sí? Así que por ahí, por esos pagos van a andar. En el otro encuentro, con las chicas también vamos a trabajar más desde la perspectiva del diseño y también desde el sentido de comunidad. ¿Cómo podemos diseñar el sentido de comunidad de aprendizaje, obviamente, ¿no? Y cómo esto también lo vamos intercalando entre las posibilidades del aula virtual y todas las otras plataformas que a uno se les ocurra. En general, por lo que veo, tenemos tanto de ciencias aplicadas, de exactas, de sociales, de humanas, así que también la componente disciplinar encuadra esas decisiones. Lo que puede ser muy potente para las sociales humanas, quizás no es enriquecido para trabajar en un laboratorio o para hacer experimentaciones de otro tipo. Así que con esa diversidad trabajan las docentes que están a cargo de cada una de las comisiones y se van a encontrar con todas esas experiencias entre ustedes para poder compartirlas, ¿sí? Así que vamos a ir por ahí. ¿Se entiende? ¿Le encuentran la vuelta? ¿Va con las expectativas que tenían? ¿Querrían compartir alguna cuestión diferente? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Quedamos así. Bien, vamos a seguir el otro día. Lita, ¿verdad? ¿Cómo era la cosa? La idea es que los encuentros presenciales son los articuladores de las visiones y la cuestión más ensayística la van a ir trabajando en el aula virtual del curso con la docente o el docente que les tocó. A un grupo le tocó Noelia, que anda por ahí, a ver si te veo, ¿quieres saludar? No sé si la veo. Ahí anda Noelia, y Cristian, que no podía ahora, ¿no? Le había quedado cruzado el horario, que el otro docente tutor a cargo de la otra comisión. ¿Está? Bueno, vamos con algunos mojones para seguir pensando, para seguir diseñando, ¿sí? Bueno, si no quieren compartir ninguna reflexión, por hoy vamos cerrando. En el espacio virtual trabajamos en tiempos en tiempos diacrónicos, o sea, cada semana para nosotros van a ir viendo que se va a ir modificando lo que va apareciendo en el aula y eso nos va marcando el pulso del curso, ¿sí? En eso, hasta esa es una pequeña decisión. La presentación temática va a ir marcando el pulso de este curso, que tiene que suceder en algún tiempo curricular, así que vamos a trabajar a partir de eso, ¿sí? Bueno, les agradecemos el tiempo. Nos quedamos acá un ratito con las chicas acomodando algunas cosas. Bien. No sé, Flor, si quieres comentar algo que haya quedado. No, solamente aclararles que, bueno, ustedes hasta el momento tenían disponibles en las comisiones la primera parte del eje 1. Después de este encuentro ya van a encontrar la lectura sugerida y una actividad también. Y bueno, cualquier consulta que tengan, acuérdense de enviársela a través del foro, del espacio de consultas a Noelia o a Cristian, dependiendo de la comisión en la que estén. Y bueno, si tienen algún colega que todavía no entró a cursar, pero ustedes saben que se inscribió, llevar el boca a boca el tema de la participación y demás, y bueno, que sepan que más allá de que el curso tiene un cronograma bastante pautado, ya ustedes tienen el calendario para el resto de la cursada, siempre se puede negociar y bueno, entendemos también en consideración de que los segundos cuatrimestres siempre son más complicados, o por ahí uno ya lo encuentran con menos energías, se puede conversar y se pueden comunicar con los tutores, con los docentes para poder ir pautando ritmos de trabajo más individuales, así que bueno, no dejen la propuesta, ese es mi mensaje. Estamos muy contentos de haber sumado también en esta segunda edición gente que viene de unidades académicas con las cuales por ahí no tenemos mucho contacto, gente que no trabaja en educación a distancia, que se suma por primera vez con nosotros, así que estamos muy, muy agradecidos y bueno, esperamos que llegue hasta la final de esta propuesta la mayor cantidad de gente posible y bueno,
Gracias por haberse sumado hoy, los esperamos entonces el 4 de octubre, que va a ser el segundo encuentro que va a estar a cargo de Silvina Bellini y de Mercedes Nicolini, que están ahí conectadas. Y bueno, después seguramente van a tener también algún encuentro un poco más de carácter, instrumental, en términos de ponernos a pensar qué forma van a tomar nuestros diseños en Moodle, con qué herramientas puedo hacerlo, que ahí ya lo van a tener puntualmente con su docente a cargo, claro, y probablemente también esté yo acompañando, pero a eso lo vamos a hacer más personalizado y vamos a pautar el horario con cada comisión como para más o menos acomodarnos a que pueda asistir la mayoría. Y queda no se último aviso rompe nada. parroquial. Lo bueno para todos los de nuestra época, no se rompe nada. Podemos probar, desarmar y que no va a pasar nada. Así que en eso con el grupo, con los dos docentes, aprovechen esos espacios porque esa cuestión viene bien. Y el último aviso que paso es, recuerden que tienen disponible ustedes y todos los docentes de la universidad la mesa de ayuda virtual, que está disponible en forma sincrónica, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y también de forma sincrónica a través de un formulario que nos pueden contactar para consultarnos cuestiones puntuales sobre manejo de Moodle o de alguna herramienta que quieran trabajar para enriquecer sus ambientes virtuales. Así que eso, por ahí estaríamos hasta acá. Eso se los vamos a compartir en el aula virtual para que lo tengan disponible, pero son 6 horas en la semana que los diversas personas están disponibles, así sea, che, estoy colgando esto y no lo ven los estudiantes, esas cosas que uno necesita que ayuden, pero bueno, eso está desde hace un tiempo, lo que pasa por ahí, bueno, da cosa preguntar, pero para eso estamos ahí en el equipo. Viene bien para aprovecharlo para el curso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gente, gracias por el tiempo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Nos quedamos un minuto. Gracias.